Bien. Entonces veamos ahora dos definiciones que son dos definiciones puramente teóricas, que a una de ellas uno le puede asignar un significado físico un poquito más concreto, pero repito que son definiciones abstractas, que son de dos espesores, se denomina espesores característicos. Uno ya lo hemos visto, el espesor geométrico, ese tiene existencia. Le podríamos llamar existencia real, también en rigor de verdad no tiene existencia real. Recordemos que la capa límite es un concepto, es suponer que tenemos un blanco y un negro, pero bien, en una visualización de flujo, en una línea de tiempo, claramente uno observa un perfil de capa límite, entonces uno puede decir bien, este es el espesor delta. En cambio, estos dos espesores son conceptos radicalmente diferentes. El primero es el espesor de desplazamiento. En muchos libros se lo llama delta asterisco, en otros libros lo llaman delta 1, delta sub 1. Nosotros vamos a trabajar con delta asterisco. Bien, en la capa límite tienen un perfil de velocidades. Obvio, ¿no? Es flujo real. Si la capa límite, si el flujo fuera ideal y la capa límite no existiera, tendrían un perfil de velocidad uniforme como este. Por lo tanto, si se fijan, en la situación de flujo con capa límite, respecto de la situación de flujo ideal, hay un déficit, hay una pérdida de caudal. Está pasando menos caudal dentro del espesor delta de la capa límite. Entonces, ese espesor de desplazamiento expresa esa pérdida o déficit de caudal másico. Como estamos trabajando con densidad constante, es lo mismo hablar de un déficit de caudal volumétrico. Entonces, el significado físico que uno podría asignarle al delta asterisco sería la distancia que en un flujo ideal habría que correr la pared a fin de que en flujo ideal esté pasando el mismo caudal que en flujo real. ¿Sí? Entonces es un concepto este delta asterisco. No tiene, repito, existencia real, pero lo podemos vincular a esta interpretación, que es de desplazar la pared del cuerpo. No tienen por qué estudiar la capa límite pasando por estos espesores, que ya hemos acá definido uno solo hasta ahora, ¿sí? Pero es tradicional, es tradición de la bibliografía, de todos los que han estudiado la capa límite a lo largo de décadas, usar estos conceptos de definiciones. Bien, está definido de esta manera. El delta asterisco es la integral entre 0 delta de 1 menos el perfil de velocidad adimensionalizado diferencial de Y. Es una definición, ¿sí? Veamos el uso que se le da a esta definición. Cuando yo dije que la capa límite la podemos despreciar inicialmente para obtener el flujo potencial correspondiente al flujo externo, eso implicó no tener en cuenta la capa límite. Bien. Con esa hipótesis se hace un cálculo de capa límite, se puede calcular el delta asterisco y al cuerpo le podemos agregar el delta asterisco y crear un cuerpo ficticio. Esto es más un tema ya de aerodinámica, no tanto de fluido, pero lo vamos a volver a puntualizar. Quizá hoy no lo puntualicemos tanto, pero sí la clase próxima que vamos a ver el uso de un programa para analizar capa límite. Entonces, de esa manera podemos, generando un cuerpo ficticio, que es el cuerpo geométrico real engrosado en el espesor de desplazamiento, que es un espesor variable,
De esa manera, tenemos en cuenta, podemos analizar el flujo externo perturbado o modificado por la presencia de la capa límite. Porque justamente la presencia de la capa límite hace que el flujo externo se vea modificado en una pequeña magnitud. Volvamos a esta figura que tengo acá. Fíjense, el flujo de entrada, acá tenemos una placa plana, el flujo de entrada es uniforme, no hay vuelta de hoja. El flujo en una sección cualquiera es un perfil de velocidades variable. ¿De acuerdo? Si yo considero una caja cuadrada, no cuadrada, perdón, rectangular, el flujo que entra es mayor que el flujo que sale. Por lo tanto, las líneas de corriente del flujo externo tienen que tener una orientación hacia arriba para que no se viole la conservación de la masa. Fíjense que la presencia de la capa límite altera la dirección de las líneas de corriente fuera de ellas. O sea, hay una interacción entre el flujo externo y la capa límite. El flujo externo influye sobre la capa límite y la capa límite influye sobre el flujo externo. Para inicialmente romper esa interacción y poder comenzar el cálculo es que inicialmente no se considera la capa límite a los efectos del flujo potencial. Pero después hay que tener en cuenta a través de un ciclo iterativo. Sobre esto lo vamos a volver como les dije, cuando veamos este software de análisis de capa límite. El segundo espesor no me interesa tanto como el delta asterisco, se lo usa, pero es mucho más abstracto. Se denomina espesor de cantidad de movimiento, tita o delta sub 2, que es algo análogo al espesor de desplazamiento en el sentido que expresa el déficit de cantidad de movimiento en la capa límite respecto de un flujo ideal. Justamente el hecho, si hay una pérdida o disminución de cantidad de movimiento del flujo en el sentido del movimiento, eso implica que existe una fuerza de resistencia al avance. Entonces, el espesor tita, que está definido de esta manera, está directamente vinculado a las tensiones de fricción de la pared. Pero vuelvo a repetir, es costumbre trabajar con tita para obtener las tensiones de fricción de pared. No es forzoso trabajar con tita. Por eso que no son definiciones centrales en lo que hace al estudio de capa límite. Pero tienen que conocer que están allí estas definiciones. Bien, vamos a continuar. Veamos ahora soluciones de la capa límite. Y en particular, vamos a ver las soluciones más sencillas, con gradiente de presión nulo. Las soluciones con gradiente de presión nulo no se pueden obtener de manera analítica. Forzosamente se tienen que obtener de manera numérica, incluso en el caso laminar. No hay posibilidad de hacer ningún cálculo, ningún análisis analítico con gradiente de presión diferente de cero. Bien, entonces, el caso con gradiente de presión nulo es básicamente el de una placa plana alineada con la corriente. Vamos a ver la solución en régimen laminar. En régimen turbulento lo podríamos ver partiendo de resultados empíricos, pero lo vamos a ver con otro punto de vista, el régimen turbulento, para ejemplificar otro enfoque. O sea, con régimen laminar, en régimen laminar vamos a ejemplificar o vamos a mostrar, porque no vamos a ver la deducción, vamos a ver la solución de la ecuación de Prandtl. La solución no es complicadísima, pero tiene una carga matemática importante, entonces nos llevaría un tiempo considerable y no lo vemos. Entonces, acá les presento lisa y llanamente los resultados. Son resultados teóricos de las ecuaciones de Prandtl para el caso laminar. Esa solución se llama solución de Blasius
que fue un matemático que en la década del 20 obtuvo esta solución. Bien, el espesor geométrico en régimen laminar tiene esta expresión. El delta sobre X es inversamente, o sea, el espesor relativo de la capa límite es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del Reynolds local. Esto les muestra entonces que el espesor relativo de la capa límite es cada vez más delgado. El espesor relativo, ojo, no se confundan. El delta sobre X va disminuyendo. ¿Por qué? Porque a medida que avanzan, el Reynolds local va aumentando. Ahora bien, pero el delta, si ustedes pasan el X multiplicando, ¿sí? Tienen que cancelar las cosas y van a ver que el delta es proporcional a la raíz de X, o sea que el delta es creciente monótonamente con una raíz de X. Que acá vemos entonces que es muy distinto a hablar de espesor de la capa límite en términos absolutos, o sea, en términos de delta función de X, o en términos relativos. Esto es crucial que se den cuenta de eso, porque la variación está invertida. ¿Sí? El espesor relativo disminuye con la distancia, pero el espesor absoluto aumenta con la distancia. El perfil de velocidades, el U, ¿cómo varía el U con Y? Acá también me olvidé, disculpen, después lo voy a corregir. Ya lo he subido, pero lo voy a actualizar. No le he puesto el U, el subíndice E de U externo. El perfil rigurosamente exacto de las ecuaciones de la capa límite laminar no está dada en forma sencilla, de manera algebraica, explícita. Están dadas por una función implícita cuya solución tiene que hacerse por medios numéricos, porque no es despejable. Pero no nos interesa ese perfil de velocidades exacto. Con un error menor al 1%, el perfil de velocidades puede ser aproximado con una variación simplemente parabólica, que está expresada acá. Lo cual lleva a que el espesor de desplazamiento se llega a una formulita que no nos dice nada, es una fórmula. Tienen que saber que está allí esa fórmula por si la llegan a necesitar para hacer un cálculo. ¿Qué es lo importante que podemos sacar con el perfil de velocidades? Tensión de corte de la pared. Fíjense, si aplicamos la ley de viscosidad de Newton sobre la pared, llegamos a que la tensión de corte es el mu, el U externo dividido delta. Eso muestra que la tensión de corte va disminuyendo con la distancia, porque recordemos que el delta va aumentando con la distancia. Si uno reemplaza la fórmula de delta, se obtiene esta expresión de la tensión de corte. Es una tensión de corte que va disminuyendo con la distancia. Es usual en aerodinámica trabajar con coeficientes adimensionales. Entonces acá también se introduce un coeficiente de fricción, un coeficiente adimensional, que no es otra cosa que la tensión de corte de pared adimensionalizada con la presión dinámica del flujo externo. Esto se llama C sub F. En este caso, que estamos viendo de régimen laminar, la expresión del coeficiente de fricción es esta expresión, inversamente proporcional a la raíz del Reynolds. Bien, estos son los resultados de régimen laminar que los pueden necesitar para la parte práctica. Dijimos al comienzo que la capa límite se origina como laminar. Recordemos, el régimen laminar está asociado a Reynolds muy bajos. Cuando la capa límite nace, el Reynolds local vale 0, por ende es lógico entender que nace como laminar, porque nace con Reynolds extremadamente bajos. A medida que el Reynolds va aumentando, se va a llegar a una situación en donde la capa límite laminar va a transicionar al régimen turbulento.
Entonces hablemos un poco de la transición entre flujo laminar y turbulento dentro de la capa límite, que no es mucho lo que podemos precisar, en el sentido de dar precisiones cuantitativas. Podemos plantear términos, cosas conceptuales. En general, la transición de capa límite laminar a turbulento depende de estos factores que están listados allí. El número de Reynolds, cuando hablo de número de Reynolds, el número de Reynolds local, ¿no? El número de Reynolds local, el gradiente de presión que pueda provenir del flujo externo, la rugosidad que pueda poseer la superficie del cuerpo y un factor muy fino, pero hay que tenerlo en cuenta en la aerodinámica real, que es la turbulencia preexistente que pueda traer el flujo de corriente libre. ¿Sí? Eso existe en la realidad. Los aviones vuelan a veces en condiciones de atmósfera turbulenta. En un túnel de viento, por ejemplo, existe turbulencia generada por los diferentes elementos que existen en el circuito. Por ejemplo, grillas de estabilización de flujo, etc. Entonces, vayamos de lo más sencillo a lo más complejo. Primero arranquemos con la situación de terminación lisa, o sea, sin rugosidad. Y también sin que exista una turbulencia preexistente. Lo único que uno puede cuantificar con relativa precisión es cuando el gradiente de presión es nulo o muy bajito, muy bajo. La capa límite laminar pasa a turbulento naturalmente cuando el Reynolds local alcanza un valor de alrededor de 500.000. No es un valor preciso, pero digamos en más o menos un 10% está en ese valor. Un valor de más o menos 10% es un valor relativamente impreciso. O sea, fíjense, va de 450.000 a 550.000. Pero es para tener idea. No hay forma de dar precisiones rigurosas en el tema de la transición entre laminar y turbulento. Bien, esto es cuando el gradiente de presión, vuelvo a repetir, es muy bajo o nulo. Cuando el gradiente de presión ya es importante, no existe un criterio sencillo que pueda ser aplicable de manera sistemática. Algo sistemático es algo válido en todas las situaciones posibles. ¿Sí? Por lo tanto, en el caso cuando el gradiente de presión es importante, el número de Reynolds no tiene tanta influencia. Pierde influencia. Lo que sí tienen que tener en claro es lo siguiente, que acá lo tengo sintetizado en este caso. Cuando el gradiente de presión es favorable, recordemos que significa un gradiente de presión negativo, el Reynolds de transición no es posible dar un valor preciso, pero es mayor de 500.000. O sea que la capa límite laminar puede alcanzar una distancia más grande a lo largo del cuerpo. Recordemos que el Reynolds local está asociado a una distancia recorrida por el flujo. Por el contrario, cuando el gradiente de presión es desfavorable, tiene signo positivo acá, el Reynolds de transición puede ser va a ser menor, pero de hecho puede ser mucho menor al valor de 500.000. Es decir, la capa límite laminar puede ser relativamente corta. Un criterio muy aproximado que se usa para cálculos que no requieren precisión, insisto con eso, y que es válida para la situación de perfiles bidimensionales a Reynolds alto, especialmente Reynolds alto, que se lo usa bastante en aerodinámica para sacar números estimativos, es suponer que la capa límite laminar muere en el pico de succión. Es decir, el pico de succión es el punto de mínima presión. Por lo tanto, más allá del pico de succión, comienza el gradiente de presión desfavorable.
Este criterio es sencillo. Cuando aparece el gradiente de presión desfavorable, se considera que la capa límite laminar tiene pocas chances de existir. En realidad esto no es totalmente cierto. La capa límite laminar sobrevive más allá del pico de succión, pero eso lo capturamos con modelos de criterios de transición más complejos. Eso lo vamos a ver cuando veamos un software de análisis de capa límite. Pero a nivel estimativo pueden y deben conocer este criterio. Ahora bien, lo más complicado, si introducimos rugosidad de pared o introducimos turbulencia en la corriente libre, ahí sí no hay ninguna clase de criterio sencillo, ni siquiera un criterio orientativo como esto que estoy planteando acá. Lo único simple es saber que si la rugosidad de la pared supera un mínimo determinado o si la turbulencia de la corriente libre supera un cierto mínimo, prácticamente eso va a matar la totalidad de la laminaridad del flujo. O sea que se va a considerar que la capa límite arranca prácticamente como turbulenta. ¿Sí? El tema es que no es sencillo cuantificar esos valores mínimos de rugosidad, turbulencia. Hay valores empíricos, pero no son traducibles así en fórmulas o en criterios numéricos simples. Por eso ahí ya tenemos que caer en modelos complicados que, vuelvo a repetir, no son formulitas. No son formulitas. Bien, preguntas. Bien, otras consideraciones en relación a la capa límite laminar. Si el número de Reynolds es bajo, o sea, es mucho menor a este orden de 500.000, supongamos, si estamos en un Reynolds de 100.000, de 50.000, la laminaridad del flujo es muy estable, y es dificultoso que se establezca turbulencia, por más que demos rugosidad. Entonces, si estamos a números de Reynolds muy bajos, ojo, dentro de lo que denominamos Reynolds alto, o sea, si estamos a Reynolds de varios miles, no nos acercamos al Reynolds de 500.000, 1.000.000, si damos rugosidad, simplemente la rugosidad no va a tener influencia. Si seguimos estando en régimen laminar, pero si tenemos un Reynolds un poco más alto, alrededor de los 500.000, 1.000.000, si damos rugosidad, la consecuencia es que se va a transicionar al régimen turbulento, aún con el menor grado de rugosidad. En cambio, si ya estamos en régimen turbulento, agregar más rugosidad, la única consecuencia es que vamos a estar aumentando al cohete la tensión de corte de pared, o sea, no va a tener ningún aspecto favorable. Vamos a ver que un régimen turbulento tiene un aspecto favorable y un aspecto desfavorable, que son las contracaras del régimen laminar, que ya lo adelanto. Un régimen laminar tiene como ventaja que genera tensiones de corte más bajas, lo cual conduce a resistencia aerodinámica más baja, pero tiene el aspecto muy desfavorable que es muy fácilmente desprendible. Tiene muy poca fortaleza ante un gradiente de presión adverso, un régimen laminar. Un régimen turbulento es la contracara. Tenemos mayores tensiones de corte de pared, por ende, mayor resistencia aerodinámica, pero un régimen turbulento tiene mucha mayor fortaleza a soportar gradientes de presión adversos. Por lo tanto, es muy común en aerodinámica introducir turbulencia para alejar el riesgo del desprendimiento de flujo. Ya vamos a ver ejemplos. Acá ya me he adelanté. Bien, esto de la transición también tiene otras consecuencias. Ustedes recuerdan cuando vimos análisis dimensional y semejanza, que es usual en un túnel de viento, los túneles de viento que no son presurizados,
hacer ensayos a números de Reynolds inferiores al Reynolds que correspondería de la escala real, el Reynolds de prototipo. Por lo tanto, si estamos analizando en el túnel un Reynolds inferior a lo que debería ser, significa que en la situación del túnel de viento, la capa límite laminar va a ser más extensa de lo que le correspondería ser en la situación de escala real. O sea, vamos a estar sobreestimando la minaridad de flujo. Entonces, una forma de introducir parcialmente una corrección a esta discrepancia de número de Reynolds es introducir lo que se denominan bandas de transición. Las bandas de transición son rugosidad. Es rugosidad que se introduce en determinadas partes del modelo de túnel a fin de que la capa límite turbulenta comience donde se supone que debería comenzar en la situación de escala real. Esto es altamente empírico porque muchas veces no se conoce a ciencia cierta dónde comienza la parte turbulenta en la escala real. Es una metodología muy empírica, pero que permite corregir, repito, parcialmente, no totalmente, la discrepancia de Reynolds entre el Reynolds del ensayo y el Reynolds del prototipo. Acá vemos un ejemplo. Esto es un ejemplo de un túnel de viento en Francia. Acá tenemos el borde de ataque de un ala. Acá estamos viendo el extra 2 de un ala. Fíjense, acá tenemos 3 regiones. La fotografía de la derecha es la más clara. Tenemos 3 regiones, la 1, la 2 y la 3. La región 2 no tiene ningún elemento que fuerce la transición. O sea, la transición del laminero turbulento se produce de manera natural. Acá esta visualización es una visualización a través de unas técnicas experimentales específicas en donde la parte clara muestra el régimen laminar y la parte oscura muestra el régimen turbulento. Fíjense, en la zona 1 y en la zona 3 se han colocado estas bandas de rugosidad que fuerzan el régimen turbulento a partir del punto de donde se encuentran esas bandas. El uso de bandas de transición es práctica común en los ensayos de túnel de viento. Por ejemplo, acá en la figura de la derecha, tienen un modelo de túnel de un avión liviano. Esto fue un proyecto de grado, un trabajo final de grado de un alumno del UA, en el túnel de viento allí de la Fuerza Aérea. Y fíjense cómo se introdujeron acá ven las bandas de transición, que es una arenilla de determinado calibre pegada normalmente con cola, cerca del borde de ataque de penaje vertical y horizontal. Acá lo ven a pequeña escala. Esta foto no corresponde a este modelo, es otra situación, pero acá ven esa arenita muy fina de determinado calibre adherida a lo largo de una banda. Vuelvo a repetir que esto es caldero de brujo, ¿eh? No se sabe a priori con mucha exactitud dónde colocar las bandas de transición. Eso es un poco la gente especializada en túneles de viento, en ensayos en túnel, tiene desarrollados ciertos criterios empíricos que se siguen. Vuelvo a repetir que esto no le otorga total precisión al ensayo del túnel, pero reduce la discrepancia entre ensayo de túnel y situación de prototipo real. Sí, alguien iba a preguntar Profe, algo. una consulta. Sí, yo. En la imagen anterior que usted mostró, si puede ponerla en pantalla, hay una zona que me llamó la atención. En la parte de la imagen de la izquierda, que es en infrarrojo, entre lo que sería la capa, la capa límite prelaminar y la turbulenta, hay como una zona medio oscura en ese infrarrojo. ¿Qué sería eso? No sé, ¿qué zona? A ver, ¿esto? No. En el punto intermedio donde donde hace la Acá. transición de capa límite. Claro, vio que hay como que. ¿Esta zona oscura? Eso Sí. lo desconozco con precisión,
pero yo supongo que es una zona de transición. Recuerda que la transición de laminar a turbulento tampoco es algo abrupto. Recordemos que el laminar es la ausencia total de perturbaciones, de fluctuaciones. La turbulencia el flujo turbulento es, a ver, pero Sí, o sea, lo que más que como que más me llamó la atención es que en la zona donde se ponían las bandas de sí, transición, pero esa transición no se voy a hacía de perder, manera más abrupta. no voy a perder tiempo en eso, porque es algo ya muy fino, y como te digo, este no es un curso de esto, y tampoco te lo sé, te lo sabría responder. O sea, te voy a intentar una respuesta, pero le esquivo el bulto, lisa y llanamente. ¿Sí? Lo Sí, no hay único que problema, profe. Sí, Perfecto. lo que tenés que tener claro es que se fuerza la transición en aquellas situaciones en donde vos querés reproducir un Reynolds que no es el real. Porque en el ensayo en túnel vos no estás reproduciendo el Reynolds de la realidad, estás haciendo el ensayo un Reynolds más pequeño. Pero no, te estás fijando en cosas finas, ¿sí? En cosas finas. Vayamos a los conceptos así más gruesos. Bien. Hacemos 5 minutitos. Necesito 5 minutos. Pero no más de 5 minutos, 2, 3 minutos. Voy al baño y traigo un poco de agua. Bien, acá retomamos. Acá retomamos. Bien, vamos a ver ahora, sin entrar en las demostraciones, un modelo matemático aún más sencillo que las ecuaciones de la capa límite de Prandtl. Recordemos, las ecuaciones de la capa límite de Prandtl, si las repasan arriba, cuando ustedes las revean, es un sistema de dos ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, con dos incógnitas. Son más sencillas que las ecuaciones de Navier-Stokes, que son tres ecuaciones más la ecuación de continuidad. El sistema de Navier-Stokes son cuatro ecuaciones, las de Prandtl son dos, pero no quita que son ecuaciones derivadas parciales, o sea que no es moco de pavo, como dice el dicho. Bien, eso tiene sus complicaciones. Entonces, sobre todo para régimen turbulento, en donde uno tiene que forzosamente trabajar con información empírica, se lleva las ecuaciones de Prandtl a un modelo matemático aún más simple, que va a ser una sola ecuación diferencial ordinaria, ya no va a ser una ecuación a derivadas parciales.
que implica suponer cosas en base empírica. ¿Cómo se obtienen estas ecuaciones? En realidad acá tenemos el contorno de la capa límite, una superficie del cuerpo, se plantea un volumen de control diferencial y se plantea la conservación de masa y de cantidad de movimiento en X, que eran las únicas dos ecuaciones que quedaban dentro de las ecuaciones de Prandtl, y se retrabaja esas ecuaciones de volumen de control en forma de ecuaciones diferenciales. No, acá no está la demostración, no está el desarrollo, no hacemos el desarrollo. En algunas ediciones viejas de Fox, el White no me acuerdo si lo trae, algunos libros lo traen al desarrollo, pero no es de fondo, no me interesa en nada el desarrollo. Lo que sí tienen que saber que esta ecuación a la que se llega es una ecuación diferencial ordinaria, que es mucho más sencilla. Lo que sí tiene una forma muy curiosa de ser escrita. Eso es así en todos los libros de capa límite, les aclaro, que está planteada en términos de los espesores tita y el espesor delta asterisco. No está planteada en términos del espesor delta. ¿Y qué entra en esta ecuación diferencial ordinaria? Entran las incógnitas, acá son tita y delta asterisco. Ustedes dirán, pero es una ecuación con dos incógnitas. ¿Cómo podemos trabajarla? Lo que pasa es que el tita y el delta asterisco lo vamos a vincular, cuando veamos un ejemplo, al delta. O sea, la ecuación esta la tienen que ver como que la única función incógnita es el delta función de x. Después, la U externa de la capa límite, la U sub E, es un dato del flujo externo. Y la tensión de corte de pared, la vinculan al perfil de velocidades y por ende a delta si es laminar, o tienen que trabajar con fórmulas y modelos empíricos si están en régimen turbulento. Entonces, esta ecuación implica que tienen que asumir un perfil de velocidades genérico. Fíjense, el U adimensionalizado con el U externo lo tienen que plantear como función de I sobre delta. Nosotros vamos a ver casos simplísimos, pero esto se aplica en situaciones así más complicadas. Y la resolución de esta ecuación diferencial ordinaria no se hace analíticamente, se hace de manera numérica. Justamente la aplicación de esta ecuación en situaciones más complejas, y situaciones más complejas son las situaciones que el gradiente de presión es no nulo, lo van a ver, está cubierto en parte del contenido de la materia electiva aerodinámica 2, que muchos de ustedes no la cursarán, pero aquellos que decidan cursarla lo verán cubierto ese tema. Acá vamos a ejemplificar el uso de esta ecuación para aplicarlo al caso de la capa límite sin gradiente de presión, es decir, la placa plana, alineada al flujo, pero con flujo turbulento. Que forzosamente, eso es lo que ustedes no tienen que escandalizarse, hay que traer información empírica de diferentes fuentes. ¿De dónde sale esa información empírica? Alguien la desarrolló. No hay vuelta de hoja. Cuando se está involucrado en régimen turbulento, esa es la realidad de la milanesa. Bien, en flujo turbulento, veamos. En régimen turbulento, el perfil de velocidades se lo plantea con un perfil de velocidades recomendado, planteado como 1 sobre n, cuando en rigor de verdad el n debería ser función de Reynolds, pero acá lo simplificamos aún más. I sobre delta elevado a la 1/7. Este perfil de velocidades nos va a permitir plantear el tita y el delta asterisco. Recuerden que las definiciones de tita que aparece acá y delta asterisco
si vamos a las definiciones, están planteadas en términos de el perfil de velocidades adimensionalizado. ¿Sí? Fíjense, U sobre el U externo. Eso es lo que tenemos acá propuesto por esta fórmula empírica. Ahora bien, para obtener la tensión de corte de pared no nos sirve, porque si derivamos e igualamos en I igual a 0, esto nos da derivada de valor infinito, porque no es un perfil de velocidad realista, es un perfil de velocidad empírico. Entonces tenemos que agregar una ley empírica para la tensión de corte de pared, que acá está la fórmula proveniente de otra fuente. Nuevamente acá me doy cuenta que me estoy olvidando de poner el subíndice al U externo. Si ustedes ven un U mayúscula sin subíndice, es el U externo, les aclaro. Vuelvo a repetir que ya voy a hacer las correcciones y va a quedar actualizado el material. Igual que en el caso laminar, el caso de la placa plana, ángulo de ataque cero, es una situación en donde el U externo es constante y es igual a la velocidad de la corriente libre. Entonces, acá planteamos la ecuación de von Karman. Acá desarrollo esta derivada, donde el U externo es constante, y reemplazo el tau, la fórmula empírica del tau. Fíjense, acá aplico las definiciones del tita. Y el delta asterisco, algo análogo. Acá estoy ejemplificando el tita. Fíjense que esta integral entre 0 y delta la puedo plantear como una integral entre 0 y 1 si yo hago este cambio de variable. En lugar de trabajar con la variable y, trabajo con una variable dimensional que es i sobre delta, que lo llamo eta. Entonces se llega a que el espesor de cantidad de movimiento es una fracción, 7 sobre 72 avos de el delta. El delta asterisco, fíjense, no hizo falta desarrollarlo. ¿Por qué? Porque du externo de x vale 0. Es una situación con gradiente de presión nulo. Si se reemplaza todo, llegamos a esta ecuación diferencial, que simplemente se separan las variables, se integra, se aplica la condición de contorno que el espesor de la capa límite vale 0 en x igual a 0, y llegamos a esta fórmula del espesor geométrico de la capa límite. Fíjense que en régimen turbulento el delta crece con un exponente de 4/5. En régimen laminar crecía con un exponente 1/2. Un exponente 4/5, un exponente más grande. Eso es lo que nos dice que la capa límite turbulento crece, en régimen turbulento crece más rápidamente que en régimen laminar. Es más gruesa también. Y en forma adimensional, en términos de espesor relativo de la capa límite, es inversamente proporcional a una raíz quinta del número de Reynolds, ¿sí? Y la tensión de corte que antes estaba en función de el espesor delta, ahora llegamos a una expresión explícita del coeficiente de fricción adimensional que está dado por esta fórmula. Estas fórmulas de CF van a ser útiles porque ya vamos a ver la semana que viene, nos dan pie para hacer los cálculos de coeficiente de resistencia de fricción. Recordemos, el C sub F no es un coeficiente de fuerza, es un coeficiente de tensión de corte adimensional. Tensión de corte es fuerza por unidad de área. La fuerza la vamos a tener que obtener integrando las tensiones de corte. Por lo tanto, un CD lo vamos a obtener integrando los C sub F. Eso es tema de la próxima unidad. Bien, acá viene una comparación entre régimen laminar y turbulento. Acá de toda esta figura, la más importante es la de la derecha, en definitiva.
Acá tenemos, en función de la distancia perpendicular a la pared, tenemos el perfil de velocidad adimensional, el U sobre el U externo. Fíjense, este perfil, el de los circulitos, es el perfil laminar, que dijimos que es cuasi parabólico. En régimen turbulento no me interesa una situación de transición, no cubrimos acá situaciones de transición. Consideramos también que el régimen o es laminar o es turbulento, sin matices intermedios. En régimen turbulento, fíjense, el perfil de velocidad es un perfil que involucra un espesor de capa límite más grande que en régimen laminar. Fíjense cómo la capa límite laminar alcanza la velocidad del flujo externo a una distancia, en este caso, de 2 centésimas de pie. La capa límite turbulenta la está alcanzando recién más o menos a las 5 centésimas de pie. Los perfiles laminar y turbulentos son claramente diferentes. Eso es lo único que me interesa que observen de este gráfico. Lo cual es un poco una obviedad, porque son fórmulas diferentes, son fórmulas radicalmente diferentes. Bien, ¿cuál es un gráfico más interesante que este? Es un gráfico totalmente adimensional. Fíjense, es un gráfico de el perfil de velocidad adimensional en función de la distancia dimensional, I sobre delta. Entonces, este perfil de velocidad es el de la capa límite laminar. La línea de trazos es la aproximación parabólica, la línea llena es la solución exacta de Blasius. Fíjense que prácticamente la solución exacta es calcada por la aproximación parabólica, por eso que trabajamos con la aproximación parabólica. Estas diferentes curvas son los perfiles de velocidad para diferentes Reynolds en régimen turbulento. La línea de trazos es la regla, mejor dicho, la fórmula, se le llama regla de la raíz séptima que hemos usado. Recuerden que dije que era una aproximación. A diferentes Reynolds, fíjense que el perfil de velocidad no varía mucho con el Reynolds en régimen turbulento. Pero comparativamente, ¿qué conclusión sacarían comparando un perfil turbulento con una laminar? El perfil turbulento es más lleno. Fíjense, el perfil turbulento se acerca, nunca es perfil uniforme, a la uniformidad. Se acerca a la uniformidad, está más lleno el perfil de velocidad. Es un perfil laminar, es un perfil en donde a una misma distancia dimensional de la pared, el perfil de velocidades tiene un valor menor. Fíjense que esto va a ser importante. Fijémonos al 20% del espesor de la capa límite. Al 20% del espesor de la capa límite. La velocidad en la capa límite al 20% del espesor es una velocidad cuyo orden de magnitud es más o menos un 20, esto sería un 30, un 25%, digamos, de la velocidad del flujo externo. En cambio, en régimen turbulento depende de Reynolds, pero es alrededor del 80%. ¿Cuál es la conclusión de esto? Fíjense, acá he calculado con más precisión, en realidad es 36% con exactitud en laminar. En laminar, a una distancia relativamente cerca de la pared, es decir, a un 20% del espesor en ese punto. La velocidad laminar es el 36% de la velocidad externa, en turbulento es el 80%. Esto significa que la energía cinética cerca de la pared, en laminar, es el 13% de la energía cinética del flujo externo. En cambio, en régimen turbulento, la energía cinética es el 64% de la energía cinética del flujo externo. ¿Me siguen estos números? Bien. Esto significa que en un flujo turbulento, la energía cinética cerca de la pared
es aproximadamente 5 veces más alta que la energía cinética en régimen laminar. Groseramente, 13 multiplicado por 5 es aproximadamente 64. ¿Cuál es la conclusión? Un régimen turbulento es un régimen que relativamente cerca de la pared tiene una energía cinética promedio temporal, recordemos, mucho más alta que en régimen laminar. Esa mayor energía cinética le genera, le produce mayor fortaleza ante el desprendimiento de flujo. Entonces, una capa límite turbulenta, a pesar de tener la contra de generar mayores tensiones de fricción de pared, tiene mucha mayor, repito, fortaleza ante un gradiente de presión adverso. Entonces, es muy común que ante un riesgo de desprendimiento de flujo, recordemos, un flujo turbulento no está exento del desprendimiento de flujo, simplemente resiste mayores gradientes de presión adverso. Entonces, un flujo, aún siendo turbulento, es frecuente agregarle turbulencia externa a través de elementos que se llaman turbuladores de flujo. Lo usual son generadores de vórtice, a fin de darle mayor fortaleza al desprendimiento de flujo. Esa es la diferencia fundamental de una capa límite turbulenta comparativamente a una laminar. El empleo de generadores de vórtice como elementos turbuladores de flujo en la aerodinámica de aviones es una cosa muy común, muy común. Fíjense el fuselaje trasero del Boeing 737 más o menos en este ángulo que queda formado entre empenaje horizontal y empenaje vertical. Fíjense cómo tienen ubicados estos generadores de vórtice. ¿Por qué lo puso la Boeing? En realidad no está publicado el por qué. Son soluciones técnicas dispuestas por la fábrica, pero ¿por qué lo pondría? Evidentemente han detectado que en la parte trasera del fuselaje la capa límite es tan gruesa que con ciertos ángulos de ataque ha podido desprenderse. Eso les estoy dando una respuesta posible. ¿Sí? No hay una respuesta publicada a ciencia cierta. Pero la regla es que si ustedes ven generadores de vórtice, es para o eliminar un desprendimiento de flujo que se daba en esa zona en determinadas situaciones o para alejar el peligro de una posible separación de flujo. Fíjense, acá tienen el Beechcraft Starship, no sé si lo ubican todos, es un avión de la década del 80, para la escala generacional de ustedes, un avión antiguo. Fíjense que tiene generadores de vórtices en el lado interno de los empenajes verticales. Acá los ven claramente. Acá tienen el B-1, el bombardero supersónico norteamericano de geometría variable, de manera análoga a la del Boeing 737. Fíjense los tremendos generadores de vórtice que tiene puestos entre el fuselaje y el empenaje horizontal. Yo este bicho lo he visto en una exhibición aérea y de cerca estos generadores de vórtice les digo que deben tener más o menos cerca de 20 centímetros de altura. O sea, es una bruta chapa puesta allí. Son comparativamente pequeños en relación a las dimensiones del avión, pero en términos absolutos son unas brutas chapas puestas sobre el cuerpo. Acá hay otro ejemplo de uso de generadores de vórtice, en este caso en el canal de aire del motor central del Boeing 727. El canal de aire hace como una S, hace una S. Vamos a ver en flujo interno que en conductos con curvatura
hay riesgo de desprendimiento de flujo del lado interno de la curvatura. Entonces, acá enmarcado en rojo son las zonas riesgosas de separación. Entonces, fíjense cómo la Boeing ha dispuesto en el canal de aire, acá se ven los generadores de vórtice, en la parte superior en esta zona y en la parte inferior en esta zona. ¿Sí? Desconozco si esto ha sido a nivel puramente preventivo o a nivel de solucionar un desprendimiento de flujo que efectivamente se producía. ¿De acuerdo? Bien. ¿Preguntas? Bien. Vamos a ir dejando acá en esta parte, en las próximas unidades, tenemos margen de tiempo. En el cronograma preví un margen holgado de tiempo, las próximas 2 semanas, los próximos 2 jueves, vamos a cubrir un tema directamente vinculado a capa límite, que es el flujo externo, que básicamente trata de el estudio de la resistencia aerodinámica, de origen viscoso, especialmente de origen viscoso. Entonces el tema ese tiene continuidad con capa límite, o parte de ese tema. Entonces, la clase que viene, antes de comenzar ese tema, vamos a ver un software de uso de análisis de perfiles en flujo real, es decir, que hace el análisis de la capa límite sobre un perfil, que es un perfil, es un no software de uso corriente, no son estos applets que están en internet, que hay varios, así que son muy lindos para jugar, pero tienen valor cuantitativamente. El XFLR5 en realidad usa el Xfoil, básicamente el Xfoil. El XFLR5 es para analizar alas, pero el análisis de perfiles lo usa el Xfoil, o sea, en definitiva usa una máscara para uso de Xfoil, el XFLR5. Lo que vamos a ver es el Xfoil. Bien, eso lo vamos a ver la clase que viene y cortamos la clase por hoy. Terminamos temprano. ¿Preguntas? ¿Cuestiones que quieran plantear? Bien, si no tienen preguntas, nos despedimos hasta el jueves. Profe, como dato nomás, también hay generadores de vórtices utilizados en automóviles. Un Mitsubishi Lancer, por ejemplo, se utilizó como solución para generar vórtices para que no se desprenda la capa y poder llevar el aire Sí, correctamente sí, al no, pero alerón. en autos eso es para eso es puro marketing en autos. Ah, sí. Mira, no sabía. Sí, sí. Bueno. Sí, salvando, espérate. El único nicho de aerodinámica de base real, de utilidad real en vehículos terrestres, es el nicho de autos de competición y vehículos como camiones y ómnibus de larga distancia, en donde las velocidades promedio de utilización anual son relativamente altas. Los autos deportivos es un nicho marketinero para la gente de alto poder adquisitivo. Esa es la verdad de la milanesa. Entonces te arman todo un discurso de los generadores de vórtice, pero todo es sanata. ¿De acuerdo? Está bueno. Gracias, profe. Bien, ¿alguna otra pregunta? Te aclaro, en general en esos autos deportivos tienen motores sobredimensionados, lo que menos interesa es el consumo de combustible en autos deportivos de alta gama. Pero sí, la gente que los compra necesita que le endulcen el oído diciéndole que está comprando algo que ha sido estudiado
Bueno, es el mito del mundo en el que estamos viviendo, que ustedes han nacido en él, de que todo tiene que tener innovaciones permanentes. ¿Es para justificarse sus miles de dólares que se gastan, profe? Sí, sí, como les decía, la aerodinámica que no es sanata es la que se aplica en todos los dispositivos, por ejemplo, los deflectores que se emplean en camiones. Acá se ven deflectores en camiones, pero no tanto como en otros países. Los elementos reductores de resistencia aerodinámica de camiones, ómnibus de larga distancia y vehículos de carrera, autos de carrera. Pero lo que son autos de calle, sean deportivos o sea o no, es cuestión de marketing. Bien. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Buenísimo, profe. Nos vemos. Buen fin de. Igualmente.